Este, los saludo a todos con muchísimo gusto. Buenas tardes. Y, y tengo que hacer una aclaración porque como se distribuyó el enlace, habitualmente las charlas las estamos dando para quien las solicita, como hicimos el ofrecimiento, y han sido grupos de empresarios, han sido gente de los partidos políticos, han sido hasta grupos de ex gobernadores de algún partido político, y también, bueno, pues muchísima gente de movimientos, de grupos apostólicos, pero esta charla es una charla distinta porque no somos gente de un apostolado. En origen, la invitación me la habían hecho de Saltillo para MFC, ¿no? El Movimiento Familiar Cristiano, pero tenemos a personas de pues, diferentes contextos. Incluso sé que hay gente que no es católica, que está conectado. Y quiero pensar que como la liga se transmitió, pues hasta tendré yo algunos fanáticos de López Obrador y Claudia Sheinbaum conectados. Algunas personas que, pues, yo espero que tengan una altísima tolerancia a lo que van a oír y y que si no, bueno, pues tengamos la piel muy gruesa porque no estamos hablando desde el punto de vista de los partidos políticos. Cuando leía ahorita, Nidia, esa reseña de mi currículum, yo no soy un político. Trabajo activamente en política, pero yo no soy político, nunca he sido candidato. Y me decía un señor obispo el otro día, oye, ¿y tú por qué no eres candidato? ¿Por qué no eres candidato en un partido político? Y yo le hacía la broma y le decía, porque yo sí quiero salvarme. No, pero la realidad es que, bueno, todos estamos llamados a participar en la vida pública. Un católico con formación lo sabe, que la doctrina social de la iglesia no nos invita, nos obliga a participar en política y a no mantenernos ajenos de los asuntos de la vida pública de nuestro país. Es decir, no es nada más votar, ¿no? Es participar activamente, estar enterados, tomar compromiso, asumir liderazgo, en fin. Entonces, voy a tratar, hago la advertencia desde un inicio porque el enfoque de la charla es para el mundo cristiano, es desde la perspectiva de la fe. Entonces, si hay alguien aquí de entrada que dice, bueno, pues es que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y yo emito mi voto y tengo mis preferencias políticas y no importa el hecho de que yo sea católico, de que esté en alguna denominación cristiana, en fin, y no te gusta nunca que se te haga referencia a las cuestiones de fe, pues esta charla no es para ti y mejor salte de una vez porque vas a violentarte, vas a sufrir enormemente, porque esta charla va dirigida hacia quienes quieren tener la congruencia de la integralidad, es decir, quienes quieren tener la integridad en su vida de decir, hago lo que pienso, soy lo que pienso, defiendo lo que pienso y lo que se supone que amo y que quiero desde una conciencia formada, desde unos valores. Todos los mexicanos compartimos ciertos valores. No nos damos cuenta, pero somos más familia y más hermanos de lo que nos pudiéramos imaginar. Yo he tenido la experiencia de estar fuera del país por alguna temporada y es maravilloso. Te das cuenta que solamente nosotros entendemos los chistes, las anécdotas, las frases, los refranes. Todos sabemos quién es Pancho Villa, Pedro Infante. Todos conocemos, tenemos una cultura en común grandísima y bueno, muchos de los que estamos aquí aparte no solamente conocemos a Dios nuestro Señor porque nacimos en un país católico, en un país pues del mundo cristiano, sino además nos consideramos bendecidos por ser hijos de Santa María de Guadalupe, particularmente todos los que somos católicos. Entonces, bueno, tenemos muchísimo en común, la fe, las tradiciones, la identidad nacional, eh, todo lo que es parte de nuestra cultura, la idiosincrasia, la música, en fin. Este, los mexicanos nos entendemos. Cuando te encuentras con un mexicano fuera del país, parece que es tu primo, ¿no? O sea, aunque sea una persona que vivió en otro lugar y demás, hay tantas cosas que nos hermanan porque somos un pueblo, aunque muy diverso en cuanto a su origen, en cuanto a sus orígenes étnicos, en cuanto a toda la mezcla que tenemos, ¿no? Genética, de ascendencia, cultural también, pues somos mexicanos reconocidos en todo el mundo porque tenemos ciertas características como patria, como nación, y bueno, pues henos aquí a puros mexicanos y con la bendición de que puros mexicanos que no participan de manera activa y directa en la política. Es la plática de un ciudadano a otros ciudadanos. Y será al final del tema las preguntas que hagan ciudadanos a un ciudadano. Voy a comenzar con lo más sencillo, que es partir de algunas ideas muy esenciales para no extenderme y dar tiempo al final para algunas preguntas, reclamos, quejas, todo lo que quieran al final. Pero
es bastante, digamos, ambicioso el tema de esta pequeña charla. El destino de México, izquierda o derecha, ¿no? Es bastante violento y hasta temerario, pero es una realidad. Hoy pareciera que el país está dividido, ¿no? Muy al estilo del lenguaje del presidente, ¿eres chairo, no? ¿O eres fifí? ¿Eres conservador o eres de la 4T? O sea, tomaron un hacha y partieron a los mexicanos y los mexicanos se la creyeron. Es decir, los mexicanos creyeron que estamos divididos porque hay buenos y malos, cuando la realidad, bueno, pues es que, eh, insisto, somos un mismo pueblo y somos al final de cuentas una familia. Somos una familia. O sea, nos unen más cosas de lo que nos podrían separar, pero hoy, pues, es la primera vez en la historia del país desde que nos separamos, nos independizamos de los españoles en más de 200 años, que el país se encuentra completamente fragmentado. Ni siquiera dividido, sino fragmentado. El país se encuentra, vivimos prácticamente en una guerra civil, azotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada desde hace más de 30 años que fueron apoderándose poco a poco del país, un país donde hemos ido perdiendo ciertamente muchísimos de nuestros rasgos culturales, nuestros jóvenes ya no han tenido la bendición que muchos de nosotros tuvimos en crecer en un México donde pues había ciertas cosas que no eran negociables, hablando de respeto a los padres, de respeto a la autoridad, de respeto al maestro, ciertos valores compartidos, la práctica de la fe. Bueno, mucho de esto se ha ido diluyendo y hay una nueva cultura que no necesariamente es mala, pero que tenemos que analizar porque hoy el 45% de la gente que va a votar en las próximas elecciones tiene entre 18 y 45 años, el 45% de ese padrón electoral que es de 95 millones de personas. O sea, es inmenso. Nosotros, cuando hablamos de nuestro país, a veces no tenemos un punto de comparación. México, la 11ª nación en territorio más grande del planeta, la 10ª en población, 130 millones nada más dentro del país y 25 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. O sea, somos 160 millones prácticamente los mexicanos, ¿no? O sea, no solamente somos muchos, no solamente el país es grande, sino que somos un país bastante importante en el contexto de las naciones por lo que representamos, por el tamaño, por la historia, por los logros. Cuando en Europa o en Asia piensan en Latinoamérica, pues piensan en pocos países, ¿no? Cuando se habla de Latinoamérica, está México, está Argentina, eh, quizás los europeos identifican a Brasil, ¿no? Pero son las naciones, Colombia en algunos sentidos, pero son las naciones, digamos, más representativas de la zona. Y de todas, pues México, los mexicanos no saben que a lo mejor vamos a buscar trabajo en Estados Unidos, pero en Centro y Sudamérica, incluso en otras latitudes del planeta, los mexicanos somos vistos, nos creen que somos como algo así norteamericanos que hablamos español, ¿no? O sea, se nos ve algo así como una nación muy próspera, pues vean, ¿no? Lo que vendemos, ¿no? Lo que vendemos en la televisión. Yo siempre les hago la broma y les digo que cuando yo salí de México, una de las primeras veces me decían, oye, ¿y todos los hombres en México son guapos así como Luis Miguel, no? Me preguntaban, y yo de manera de broma siempre les digo, claro, les decía yo, pues mírenme a mí, o sea, igualitos, ¿no? Todos somos guapísimos, las mujeres son como las mujeres que salen, las actrices de las telenovelas. Bueno, México es un país importante, sales de México y te das cuenta que están escuchando nuestra música, esto es impresionante, escuchan nuestra música, ven nuestra televisión, o sea, lo que se produce aquí en México. Creo que el Chavo del Ocho es más famoso fuera de México, en todo el continente, que en nuestro mismo país. Saben perfectamente de los artistas, de la política, de la historia. Tristemente, ¿no? Vergonzosamente para nosotros, los mayores expertos en la historia de México, en la historia precolombina, en la historia, en todo lo que tiene que ver con la historia de esta nación y de lo que sucedió en estas tierras, a veces son extranjeros, ni siquiera los mexicanos conocemos bien la historia de nuestra nación, pero porque es inquietantemente fascinante. O sea, el conocer de la historia de México es entender en mucho dónde estamos parados y entender por qué cuando hoy dices izquierda o derecha, yo les pregunto a ustedes, izquierda o derecha, muchos de ustedes van a tener una respuesta hacia bote pronto, porque ahora nos hemos politizado, ¿verdad? No nos había llegado un gobierno comunista nunca. Entonces, como teníamos una democracia con un gobierno pues corrupto, con desigualdad, con demás, bueno,
era un pueblo que se quejaba del gobierno que tenía, pero de alguna manera, por eso se le llegó a llamar al Partido Revolución Institucional PRI la dictadura perfecta. Era una clase política, ¿no? Una nata, pues, ahí de políticos que se hacían multimillonarios, que robaban al amparo del poder público, y un pueblo que, bueno, vivía entre digamos, los excesos de sus gobernantes, pero también entre enormes brechas, digamos, de desigualdad. Muchos de nosotros conocimos el gobierno del PRI del siglo pasado, conocimos los gobiernos de Acción Nacional, después vimos el regreso del PRI con una estrella más del Canal de las Estrellas, la gente votó por Peña, ¿no? Y las mujeres por Guapo. Y bueno, pues finalmente después de 18 años en campaña, llegó el primer gobernante, el primer presidente que venía de la izquierda. No habíamos tenido en México un gobernante de la izquierda nunca. La izquierda nunca había logrado más que el ganar con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 en la Ciudad de México. Y habían tenido algunos triunfos la izquierda, como digamos, como fuerza política, ahorita voy a explicar esto, en el interior del país, pero realmente no era algo significativo. En la política hay, históricamente, para quien le guste esto, yo para conocer bien de esto tuve que estudiar ciencias políticas, y bueno, me fascinó porque hay una parte cuando uno empieza en la ciencia política, empieza a adentrarse en el origen, de dónde viene este asunto de que es de izquierda y es de derecha, por qué desde Marx, desde los ideólogos del comunismo, es decir, los que empezaron a hablar, los que inventaron el socialismo, comunismo, por qué desde un principio hablaron de la izquierda, ¿no? Y es impresionante cómo en los escritos de muchos de estos pensadores, ideólogos, economistas, filósofos, te encuentras algunas características. Lo que hoy es la izquierda tiene a sus padres ideológicos. Y todas estas personas, ¿qué tenían en común? Pues mira, para que empieces a enterarte, lo primero que tenían en común es que eran ateos. Lo segundo es que odiaban a la Iglesia Católica. De hecho, conocemos estas frases célebres de Carlos Marx, de Engels, de tantos que decían, la religión es el opio del pueblo. O los filósofos y escritores que declararon la muerte de Dios. Todos eran de izquierda. Y lo más curioso de todo, lo más impresionante es que cuando a mí académicamente me dieron esta formación, me la comenzaron a dar desde el punto de vista histórico de dónde habían nacido las concepciones de derecha, centro e izquierda, insisto, en Francia, en Inglaterra, sobre todo en Europa, los primeros ideólogos que hubo, cuando se empezó a hablar de el Estado, Juan Jacobo Rousseau, todo esto, cuando empezaron a decir de los estados modernos, ¿no? Hubo muchos filósofos que empezaron a decir, eh, el Estado, el gobierno, ¿no? Es el representante del pueblo y todos los habitantes de un país delegan parte digamos, de la facultad que tienen como personas, delegan autoridad en unos cuantos que son los que los gobiernan. Entonces hay gobernantes y gobernados y en un país hay tres poderes, ¿no? En una nación libre, que no es una monarquía, donde no hay esclavitud, debe de haber poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esa más o menos es la concepción primera del Estado. Hay incluso algunos que se llaman los principios generales de la constitución de un Estado, de un país, y esta idea ha ido evolucionando durante los últimos 3 siglos. Pero fue una sorpresa para mí cuando yo empecé a estudiar esto, que además lo he de confesar, yo la primera vez que lo vi en el primer posgrado que estudié, en la primera maestría, y a mí me impresionó tanto porque yo no sabía que esta concepción tenía un origen desde el punto de vista histórico, antropológico, sociológico, tenía un origen religioso. ¿Y en qué religión se habla de la derecha y de la izquierda? ¿En el Islam? ¿En el hinduismo? ¿Los budistas? No. Resulta ser que ni en el Corán, ni en el Talmud, ni en el Chilam Balán, resulta ser en el libro sagrado de una de las 4 religiones más importantes del planeta, la Biblia. Resulta ser que en este libro se habló, ya hace miles de años, ¿no? Se habló de la derecha y de la izquierda. ¿Y quién habló de la derecha y de la izquierda? Pues nada más ni nada menos que un carpintero de Belén que se proclamó el Hijo de Dios, que se llamaba Jesús de Nazaret, y que se convirtió en el Señor de la historia y al que muchos reconocemos como nuestro Salvador y Dios verdadero. Resulta que Jesús dijo, a alguien le sorprenderá porque a quien le gusta la política y sobre todo, ¿no? Desde el punto de vista
antropológico y demás, dirán, uy, también que iba a la conferencia y ahora vamos a empezar a hablar de la Biblia. Pues es que yo me tengo que remitir porque no lo digo yo, los creadores, voy a decirlo así, como ahora dicen, de los creadores de tal película, ¿no? Bueno, pues de los creadores del socialismo y de los creadores del comunismo, pues viene precisamente la distinción. Ellos se aferraron a ser identificados como la izquierda. No fue que los que ellos llamaron desde un principio conservadores, que eran aquellas personas, lo voy a explicar rápido, que en Europa, en los diferentes países, particularmente en Francia e Inglaterra, reconocían que la tradición judío-cristiana era la base del derecho y la base de las reglas en las sociedades modernas. ¿Por qué? Porque en Europa, después en Estados Unidos, México, Latinoamérica, en todo el mundo occidental, nosotros nos guiamos por un ordenamiento legal. Es decir, la ley dice, la ley regula el comportamiento de los individuos. Pero ¿de dónde vienen nuestras leyes? Pues nadie hace una reflexión sobre esto porque no se conoce. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la tradición de nuestras leyes? En el caso de nosotros, ¿qué constitución fue primero? Pues que la de Estados Unidos, después fue la nuestra. Antes de eso, ¿qué hubo? Pues hubo los primeros manifiestos en Europa, las primeras declaraciones, el código napoleónico, en fin, te vas así para atrás. ¿En qué te encuentras? Resulta que nuestras leyes están basadas en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Resulta que nuestras leyes están basadas en el derecho natural. Este hombre del que te hablo, Jesús de Nazaret, ¿no? Pues resulta que él vino a modificar la historia. Por eso la historia del mundo occidental se divide en antes y después de Cristo. Porque él nace, vive y deja una doctrina. De hecho, funda una iglesia, ¿no? Que es la iglesia católica, la iglesia como tal más grande del planeta. Y entonces, bueno, pues él dejó un mensaje y dejó palabras que se siguen repitiendo más de 2000 años después. Y en estos evangelios, lo que nosotros reconocemos como la palabra de Dios, pues resulta que Jesucristo, resulta que dijo estas palabras, ¿no? Pero cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Voy a volver a repetir. Y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Por si alguien no sabe quiénes son las ovejas, quiénes son los cabritos, no, el Señor lo explicó y dijo, estoy leyendo Mateo 15, permítanme, ahorita les digo exactamente. Estoy leyendo Mateo 25 del versículo 31 en adelante, por si alguien tiene la Sagrada Escritura. Mateo 25 del 31 en adelante. Dice el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los de la derecha. ¿Te acuerdan que les pregunté, tú que eres de derecha o de izquierda? Entonces el rey les dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que he preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a verte? El rey les responderá, en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Pues resulta que es en la Biblia donde el mismo Jesús habló de derechas e izquierdas. Qué sorpresa para mí cuando me encontré esto en Carlos Marx, en todos, ¿no? Cuando me los encontré en la Fundación de la Teosofía, con Elena Blavatsky, con todos estos. O sea, que resulta que ellos decían, desde un inicio ellos rechazaron ser de derecha, porque decían que la derecha no era el camino correcto, que el camino correcto era el empoderamiento del hombre, la creación de la dictadura del proletariado por la izquierda. Pero resulta que en la Biblia, ¿quiénes son los de la izquierda? Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno,
que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? El Señor les responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron con cada uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Entonces irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Por qué desde el inicio de la creación de las izquierdas, históricamente, por qué ellos se identificaron con la izquierda y muchos de ellos en sus escritos dejan el testimonio de que hacen referencia al texto bíblico? Pues simple y sencillamente porque la izquierda es atea, porque la izquierda no cree en Dios desde los primeros, porque la izquierda dice que la religión es el opio del pueblo. Entonces, si no existe Dios y no existe una religión verdadera y no existe un Mesías, un Salvador, pues no somos de derecha, somos de izquierda. Y tampoco existe el demonio y es un cuento de la iglesia y es para tener sometido a la gente. No sé si me voy explicando con ustedes, ¿no? O sea, ellos dijeron automáticamente, yo soy de izquierda porque esos de la derecha que se supone son ovejas de un pastor, de un Dios, que fueron, hicieron el bien, son unos estúpidos porque no existe tal cosa. Dios es el hombre, Dios es el Estado, Dios es el gobierno. Nosotros somos de izquierda, no vamos por la derecha porque no somos ovejas. Es impresionante estudiar eso porque no les gusta, cuando los marxistas o a los trotskistas o a esta gentuza que hoy está gobernando a la izquierda en México, que son extremadamente ignorantes en cuestiones de historia, antropología, sociología, en cuestiones de, bueno, de tantas cosas elementales. Cuando nosotros vamos a los orígenes de la propia izquierda, ahí es donde ellos salen corriendo, ¿verdad? Porque, no, eso era en el pasado, pero en el presente sigue siendo lo mismo. Y qué curioso porque nunca se imaginan muchos de ellos que en la propia Biblia habla de quiénes son los de la derecha y quiénes son los de la izquierda. También voy a aclarar. Eso no significa que las ovejas todos son los santitos, ¿verdad? Ni significa que en la derecha somos puros seres inmaculados. No, hombre, pues en la derecha hay también cada lacrán que, bueno, o sea, hay en todos lados, ¿no? O sea, digo, hago la distinción porque alguien dirá, no, eso es una manipulación burda, porque como si los de la derecha fueran, bueno, es que no es una manipulación, yo te estoy leyendo un texto bíblico y simplemente te estoy diciendo que la referencia histórica, ¿no? En términos de sociopolítica, de la derecha y de la izquierda, los primeros pensadores de derecha, los franceses, ellos dijeron, vamos por la derecha porque somos ovejas de un Dios todopoderoso. ¡Sas! Vamos por la derecha porque ese es el camino del bien, los creadores del Estado. Por eso es que cuando el Estado se generó como una concepción ideológica y empezó a haber países, así como los conocemos ahora, países, digamos, el Estado moderno, ¿sí? Con un gobierno, con un parlamento, que insisto, con división de poderes, con pues, separación iglesia-estado, porque veníamos de monarquías, de señores feudales, de reyes, de eso es de lo que veníamos, ¿no? Así estaba Europa y esto se tradujo en todo el mundo. Bueno, pues cuando se acaba eso empieza el Estado moderno, inmediatamente, ¿no? Los de la izquierda se organizaron y en 1717 fundaron la masonería. La masonería se maneja por la derecha, pero hoy se maneja también por la izquierda. ¿Por qué se maneja por la izquierda? Porque alguien que dice, por ejemplo, en México, es que todos los partidos son iguales, de derecha, de centro. ¿Qué centro? Que no eres ni totalmente de derecha, de tradición judío-cristiana y de principios, ¿no? De principios de valores cristianos, pero tampoco eres del otro lado. Esto no además es en la cuestión de fe, es en la cuestión de la economía, es en la cuestión del manejo de la cuenta pública, el reparto de derechos, la administración de justicia, en fin, en todos los aspectos es una ideología y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo votar no era lo mismo hace 20 años en México votar por el PRD que votar por el Partido Acción Nacional. Claro que no era lo mismo, ¿no? O sea, fue Marcelo Ebrard en el 2007 el que despenalizó el aborto en la Ciudad de México gobernándolo, y él se decía católico, ¿no? Pero fue Marcelo Ebrard, ahora le han
jugado el dedo en la boca a la gente. No, es que las aborteras y que como con alguien que va, pues ese es un marciano que llegó a México y que no está enterado, que desde el 2007 está despenalizado y fue el PRD en la Ciudad de México con pura gente de entonces el PRD que hoy está en Morena, porque no ha habido un partido que promueva más todos los valores anticristianos, los antivalores de nuestra sociedad que el partido Morena. Nada más que la gente, por ejemplo, dice, no, es que ser el PRIAN. Bueno, ¿de qué estás hablando? O sea, el partido Morena en el 2021 en su Asamblea Nacional dio sus cifras. 84% de miembros del partido Morena vienen del PRI, 12% del PRD y 4% de otros partidos. O sea, los de Morena no cayeron, no los trajeron a una nave espacial y vinieron de repente a gobernar México. Pues además de todo, es la misma gente, pero con más antecedentes penales y con más historia de corrupción. Y la peor gente de los partidos la convocó López Obrador para hacer un pacto de impunidad. Tú te vienes al partido y aquí eres un santo. Aunque seas Manuel Bartlett, que fue el que hizo el fraude para que ganara Salinas de Gortari en el 88, ¿sí? Que las generaciones de hoy no lo saben. Es el director de la Comisión Federal de Electricidad, es el lampón de la mafia priista que fue el responsable del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas. Y hoy es un asesor y uno de los mejores amigos del presidente López Obrador. Muchos gentes en México no saben este discurso que traía la izquierda con López Obrador de vamos contra la mafia del poder. ¿Qué decía López Obrador en sus videos? La mafia del poder es Emilio Azcárraga, son los Vázquez Raña, es Salinas Pliego, es Azcárraga, son los Slim, todos esos empresarios corruptos que junto con el poder, ¿quiénes son ahora los asesores del presidente? ¿Quiénes viajan con él en las giras? ¿Quiénes les prestan las televisoras para que se transmita la mañanera? Los mismos que durante tantos años él se suponía que estaba denunciando que eran estos salvajes destructores del país y hoy es con los que se reparten los negocios del poder público y a quienes les da contratos y los ha hecho más multimillonarios durante su gobierno. Comienzo con este enfoque porque cuando nosotros decimos el título de la charla, el destino de México, izquierda o derecha, entonces alguien va a decir, oye Mario, pero es que la derecha es buena. No, no. De hecho, el Papa Francisco nos ha advertido a través de su enseñanza, de las encíclicas, él ha hablado del capitalismo salvaje y ha dicho mucho cuidado con el capitalismo salvaje, estas sociedades de consumo donde se instrumentaliza todo y donde lo único que importa es la ganancia económica, lo que puedas comprar y donde hay un deidismo, donde el hombre se convierte en Dios y bueno, pues vas dejando a Dios de lado. En una cultura hedonista. El Papa Francisco nos ha advertido y nos ha dicho, el capitalismo en extremo, claro que es malo, ¿no? Pero bueno, la historia que nos dice, pues la gente sale de Cuba en balsas exponiéndose a morir de insolación en el mar o que se lo coman los tiburones, pero sale de Cuba queriendo llegar a Estados Unidos. No es al revés. No son los americanos queriendo llegar al país socialista. En Alemania, cuando estaba dividida después de la Segunda Guerra Mundial y que la mitad era capitalista y la mitad era socialista, pues eran del lado comunista, de donde querían huir al otro lado. O sea, y exponían su vida y los mataban en el muro si los alcanzaban a agarrar cuando se intentaban brincar, pero siempre la gente, o sea, nadie huye de una nación capitalista, a menos que esté en guerra, ¿no? Pero nadie huye. ¿Por qué? Porque es un sistema económico que reparte riqueza. El socialismo reparte pobreza. Y cada una de los postulados de la Sagrada Escritura de la Biblia es un motivo de argumentación muy profunda para nosotros porque, fíjense, lo podemos analizar, no me voy a extender mucho, pero ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice el Señor en la Biblia? Vengan porque tú viste a alguien, a un hambriento y le diste de comer, viste a un sediento y le diste de beber, viste a alguien desnudo, le ayudaste, le diste ropa, viste a un forastero, es el término de la Jerusalén, y lo recibiste, viste, o sea, ayudaste a los demás, y en verdad te digo que lo que hiciste con ellos es como si lo hubieras hecho conmigo, ¿no? Ven para acá porque durante tu vida tú fuiste misericordioso y diste amor. ¿Y qué hace la izquierda desde un inicio? En el discurso, ellos dicen que son muy cristianos, ¿eh? En el discurso, ellos dicen que ayudan, que reparten, que ven por el pobre, que
Cada uno de estos lo han tratado de imitar sabiendo que son mentiras. El gobierno de Morena no ayuda a nada. La ayuda para los adultos mayores. Carlos Ursúa probablemente le haya costado la vida, no supimos, ¿no? En realidad, pero Carlos Ursúa, el ex secretario de Hacienda de López Obrador, salió a decir que en el padrón había más de 600,000 viejitos que estaba cobrando, robándose el dinero. El gobierno de Morena, gente que no existía, no, gente fallecida, nombres duplicados, y él tenía él había sido el secretario de Hacienda, él sabía el dineral que se estaban robando y tuvo el valor de salir a denunciarlo y a los 2 meses amaneció muerto, bueno, apareció muerto en su casa. O sea, cualquier obra que tú veas, oye, ver por los más pobres, regalarle dinero a los jóvenes sin pedirles ni que estén estudiando, ni un promedio, ni un servicio social, ¿qué hacen los jóvenes con el dinero? En su gran mayoría lo compran, se gastan el dinero en cualquier cosa, hasta en droga, en internet para ver pornografía, o sea, corrompiendo a la sociedad. Esa no es ayuda. Es más, la izquierda contradice la palabra de Dios porque siempre va en contra. Les voy a poner un ejemplo. Dijo el Espíritu Santo a través de San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Es palabra de Dios, ¿eh? Está en la Biblia. ¿Qué dice la izquierda? Ah, no, el que no trabaja yo te doy. ¿Pero por qué te doy? No porque quiera que se te quite el hambre, porque quiero comprar tu conciencia, quiero que te conviertas en el Judas, que por 30 monedas te vendas. Quiero que me apoyes. Y claro que surte efecto porque ustedes ven a la gente, pues apoyando. Hay gente que a mí me ha escrito, di el testimonio, estoy dando 3 conferencias al día, y en la de hoy muy temprano les platicaba yo eso, en la primera, les dije, una persona que me escribió y me dijo, ¿usted cree si yo voy a votar por López Obrador? Porque 11 personas de mi familia viven de los apoyos de este gobierno. Me dijo, yo no me voy a arriesgar en que perdamos los apoyos. ¿Qué clase de familia será? 11 personas, y él es el abuelo. Pero también tengo el testimonio de la mujer que me narra la agonía de su padre en una familia de fe, donde la gente va a misa, se confiesa y tiene temor de Dios, y cómo el hombre junta a los hijos en su agonía, les pide perdón por el mal ejemplo que les dio votando en el 18 por López Obrador, les dice, yo no sabía que era masón, ni sabía que era comunista, y no me quiero morir así sin decirles que cometí un error. Yo espero que Dios me haya perdonado por eso, pero ninguno de ustedes comete ese error porque yo pienso en ustedes y en mis nietos. No quiero que se queden viviendo en una dictadura. Y murió. ¿De cuáles eres tú? Porque yo te voy a dar razones muy claras, contundentes, seas o no seas una persona de fe, para que tú deberías de tener una posición sobre esto. Ya sé, ¿verdad?, que los adoctrinados en este momento, si no les ha pasado el coraje de todo lo que están escuchando, pues estarán diciendo, este es un prianista, ¿cuánto le habrán pagado? Este es un abogado seguramente, de estos aspiracionistas mugrosos, un conservador, un fifí. Es más, me metí a internet y lo investigué, resulta que tiene un despacho de abogados en Guanajuato, tenía que ser en Guanajuato, ¿no? Esos que huelen a cristero, guacalan, esos mochos del Bajío, ¿no? Bueno, sí, ya me imagino que han de estar muy molestos. Todavía se van a molestar más por lo que les voy a decir. Porque el mensaje, los siguientes 15 minutos van dirigidos a aquel que es bautizado dentro de la Iglesia Católica. Con mucho amor y respeto también para mis hermanos evangélicos que están viendo el video. Pero lo voy a decir para aquel, o sea, el saco va a la medida de aquel que es católico. Si estuviéramos en una reunión presencial, les diría yo, levanten la mano, son católicos, siempre levantan la mano todos, y a la media hora nadie la quiere levantar, porque decimos que somos católicos, pero es como el mexicano común. Tú paras a un mexicano en la calle y dices, a ver, ¿cuáles son tus derechos civiles? El mexicano nunca ha leído la Constitución, no sabe ni cuáles son sus derechos y obligaciones. ¿Saben qué es lo más dramático? Que el católico nunca ha leído ni la Biblia, ni el catecismo, mucho menos la doctrina social de la iglesia. Entonces, nos queremos proteger con estas estupideces de este hogar es protestante, este hogar es católico, no admite propaganda protestante. No, ni protestante ni católica. O sea, porque estamos cerrados a la fe, porque somos profundamente ignorantes en el tema de los derechos civiles, de nuestras obligaciones, pero también el tema religioso. No tenemos cultura cívica, no tenemos formación,
política, la gran mayoría de la gente, ¿no? Pues no sabe ni distinguir entre lo que es, desafortunadamente por nuestro bajo nivel de preparación, no sabemos distinguir ni las diferencias entre socialismo y capitalismo, no sabemos la historia de los partidos políticos en México, no sabemos cómo se llegó a esta situación donde el comunismo, una dictadura del Foro de Sao Paulo, está amenazando con quedarse otros 6 años y terminar de destruir al país y que estas sean las últimas elecciones. No sabe que el católico no se documenta y entonces prefiero ir a un youtubero de la 4T que recibe un dineral para estar engañando gente y tiene recursos y le ponen boots, aquí a tomarse la molestia de documentarse con su mamá, porque todo católico debería saber que la iglesia es madre y maestra. Es madre porque es la madre de todos nosotros y es maestra porque enseña. ¿Y qué me va a enseñar a mí la iglesia? Pues, la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesucristo, pero es la madre del conocimiento. Nosotros en la iglesia católica fundamos las bibliotecas, los hospitales, las universidades. Muchos de los más grandes científicos, inventores de la humanidad han sido católicos, preciosos, practicantes. Aquí me puede estar escuchando un diabético que toma la metformina porque un santo de la iglesia, San Giuseppe Moscati, pues él descubrió la metformina. Te puedo hablar de Luis Pasteur, de una cantidad de gente. Lo que te tengo que decir es, tu familia no tiene la culpa de tu ignorancia. El mal ejemplo que puede estar dando, pues es por desconocimiento. Te entiendo, te entiendo. Es más, te voy a confesar un pecado. Una parte de mi vida. Eh, yo estuve peleado con Dios hasta antes de encontrarme con Él. Yo tengo 48 años y tuve un encuentro con el Señor maravilloso. Los que están enamorados de Jesús saben de lo que hablo y se van a empezar a sonreír, ¿no? Cuando uno se encuentra con el Señor se vuelve loco. Yo me enamoré de este pescador de 33 años cuando lo conocí y me sacó de una vida terrible que yo llevaba a los 32 años, hace casi 17 años. Me encontré con él y bueno, Dios es un Dios de pactos. Yo era exactamente quizás lo contrario de lo que ahora Dios me ha permitido intentar ser todos los días de mi vida, pero tomé una decisión y ahí voy de regreso y le prometí servirlo. Y me estaba yo muriendo de un mes en terapia intensiva y le dije, pero si me vas a dejar vivo, lo único que quiero es que me conviertas solo en predicador tuyo. Imagínense, el licenciado, el director de la facultad que se burlaba de los sacerdotes católicos, de la iglesia, que criticaba al papa, que hablaba, despotricaba yo y que decía, bueno, pues ese hombre ahora, yo creo que el Señor hasta se reía y decía, ya verás lo que voy a hacer contigo, ¿no? Porque uno tiene este encuentro con Dios y uno lo entiende perfecto, pero la gente que no tiene el encuentro con Dios, ¿qué pasa? Puede incluso estar en la iglesia, en algún movimiento o en algo, pero dice el libro del profeta Oseas, por ignorancia perece mi pueblo. Eso dice la Biblia y eso es exactamente lo que nos está pasando. Por ignorancia. Miren, yo en los cursos de formación en la iglesia, yo siempre les digo, miren, es que la formación es la mitad de la salvación. Porque nosotros a veces queremos llegar a Jesucristo, llegar a la verdad, crecer en el camino de la santidad, pero no sabemos ni cómo. De hecho, ¿a qué vino Jesús a este mundo? Pues a educarnos, a hablarnos del Padre, a enseñarnos que la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues Él. Ni Confucio, ni Buda, ninguno dijo lo que Él dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, ninguno tampoco resucitó muertos, ninguno hizo milagros, ninguno era Dios. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo y los mexicanos hemos manejado de esa verdad. Yo le digo a toda la gente que es católica y que está apoyando a López Obrador, yo les digo, entonces tú crees en el Evangelio según San Andrés, Manuel. Ese es el Evangelio. Y te alimentas de él como si fuera una homilía todos los días en la mañanera. Fui a Villahermosa hace unos meses porque en el despacho trabajamos, su servidor como director de la firma que Dios me ha permitido tener y mis abogados, andamos en todo el país, digamos en todo México. Me impresionó hace unos meses que llego yo a Villahermosa, claro, la tierra del presidente. Iba yo caminando en una de las calles centrales de Villahermosa y se escuchaba la mañanera de la cantidad de negocios que la tenían puesta. O sea, la gente, hay un fanatismo político en este momento. Bueno, pasó acá en la que ahora es mi tierra, Guanajuato, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia. Primero era el gobernador y resultó que
compitió y ganó, y bueno, todo Guanajuato estaba orgulloso del ranchero enamorado, ¿no? Todo el mundo estaba contento y tuvimos a un representante de los guanajuatenses en el gobierno, pero después el pecado que les quiero confesar es que yo en ese momento de mi vida me alejé muchísimo de Dios, en esa década. Y yo cuando compitieron López Obrador contra Felipe Calderón, yo voté por López Obrador. Yo voté por López Obrador. Sí, ya lo confesé. Yo voté por López Obrador. Imagínense, ¿no? El día que conocí al licenciado Felipe, ¿no? Se lo quería yo platicar como una anécdota. Yo no voté por ti. Quién sabe, Margarita, qué me hubiera dicho, ¿no? Pero yo voté por López Obrador porque yo estaba extraviado de la iglesia, de la fe y de la verdad. Que alguien se quede el saco. Yo no sabía lo que representaba López Obrador, no sabía que era un político de izquierda. Y se volvió de izquierda radical, se volvió de proyecto Castro chavista, se volvió Foro de Sao Paulo en el 2015 cuando fue con su partido Morena recién creado y junto con el Partido del Trabajo firmó los acuerdos para traer el sociocomunismo a México. Yo escuchaba los rumores con toda la gente que yo trataba en política de que era el cártel de Sinaloa quien lo estaba financiando. ¿Quién me iba a decir que 15 años después esto ya es público, verdad? Ya está en declaraciones públicas que el del 2003 lo financiaba el cártel de Sinaloa. Claro, por eso Badiraguato, pues hoy es el municipio con más inversión del país, por eso la amistad con la mamá del Chapo, por eso son los abrazos y no balazos, por eso es nada comparado con lo que se hubiera vivido en México, pero hermanos, es que tenemos que informarnos, saber por quién estamos votando, quién estamos apoyando, qué hay realmente detrás de López Obrador. Bueno, 5 puntos que les doy en 10 minutos para cerrar mi tema. ¿Por qué alguien no debería de votar por López Obrador? A lo mejor a ti te cae re bien y tú dices, no, es que sí, porque repites como lorito, no, no, es que el PRIAN, es que sí, es que él vino a acabar con la corrupción, es que el licenciado Andrés Manuel no puede, ya que es como un mesías, hablan de él, bueno, ojalá hablaran así de su esposa o de sus padres o de Dios mismo, ¿verdad? Porque lo defienden de una manera, a pesar de que López Obrador les dice perros a sus seguidores, les dice solovinos, les dice mascotas. O sea, no es una falta de respeto, son las mismas declaraciones de López Obrador. A pesar de que López Obrador de los católicos, bueno, ¿qué no ha dicho de los sacerdotes? ¿Qué no ha dicho de los obispos? Los ha acusado de cómplices del neoliberalismo, les ha llamado hipócritas cuando asesinaron a los 2 sacerdotes en Chihuahua de los jesuitas, y dijo que los sacerdotes católicos eran hipócritas. Me sacaste de la... Sí, ahí estoy. Perdón. Muy grave porque lo que les quiero decir es, si eres católico, católico, si eres bautizado, eres católico, aunque andes en la luna y andes apoyando a quien no debes, pero si eres parte de esta iglesia y estás bautizado, te voy a dar rápido unas razones, por lo menos para que medites. Primero, el Partido Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, como alianza política, y el presidente de la República tienen un proyecto comunista y el presidente y Claudia Sheinbaum son comunistas. Comunismo. Divini Redemptori se llama, la encíclica papal del Papa Pío XI, búscala en internet. La iglesia ha condenado el comunismo. Ahí está, ¿qué es una encíclica? O sea, el magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia. Ojo, la opinión de un sacerdote por ahí que anda hasta prestando sus salones parroquiales para que vayan los de Morena a hacer proselitismo, eso no es enseñanza de la iglesia, eso es la pobre alma de un sacerdote que anda haciendo lo que no debe. La enseñanza de la iglesia es la palabra de Dios, el catecismo de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, los documentos que ha publicado el Papa y que han publicado los obispos que tienen carácter de enseñanza y magisterio para todos. No es la opinión de cualquiera. La enseñanza de la iglesia complementa la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿para qué dejó a su iglesia? ¿Para hacer fiestas? ¿Para vender cohetes? ¿Para prender cohetes en los aniversarios de las parroquias? ¿Para hacer...? No, 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 no. La dejó para evangelizar. Y el Espíritu Santo sigue hablando a través de los discípulos de Jesús. ¿Quiénes son? Los obispos. Y los obispos católicos te han dicho en los últimos 80 años, cuidado con el comunismo. ¿Por qué los obispos se oponen al comunismo? Bueno, pues no nomás son los obispos.
la Virgen María, la Madre de Dios en Fátima, se apareció y dijo que los errores de Rusia se expanderían por el mundo. ¿Y cuáles eran esos errores? Pues su doctrina política, que era el socialismo, que en ese momento ya reinaba, en la que después se convirtió en la Unión Soviética, que a final de cuentas sigue hoy representando el sector opositor al mundo occidental, pero ya no es ciertamente como era antes. Para lo que me refiero es, son comunistas. La propia Santa María nos habló, nos advirtió, pidió que Rusia se consagrara. ¿Por qué? Porque el comunismo es una doctrina diabólica, es una doctrina que engaña a la gente. O sea, ¿qué dice López Obrador en las mañaneras? Que para qué queremos tener más de un par de zapatos, que este país le estorban los aspiracionistas. La gente no se da cuenta, es comunismo puro. Este rollo de que ellos están luchando, porque ahora sí van a ver por los pobres. ¿Por qué pobres? ¿Por los 11 millones de pobres más que hay en pobreza extrema en México? ¿Por qué pobres? Por la gente controlada por el narcotráfico, a la cual Morena públicamente defiende y le abre las rutas del narcotráfico y le ha dado la orden a la Guardia Nacional de que no los toquen. ¿De qué pobres? ¿La gente, los 15 millones que dejó sin seguro popular y sin asistencia médica? ¿O los 2.500 niños que se murieron por falta de medicinas de tratamiento contra el cáncer? ¿De cuáles pobres están hablando? Él, ellos tienen clientes, no pobres. La gente que recibe los apoyos no es gente pobre. Es gente que recibe el recurso, pero se lo están cobrando. Es un proyecto comunista. Tuvieron el cinismo Claudia Sheinbaum. Nomás le faltó decir mi nombre, ¿verdad? Salió a decir que la estábamos injuriando con esto de la nueva constitución que quieren imponer en México y que era una campaña de mentiras y que no tiene vergüenza, ¿verdad? El propio presidente del partido, Arturo Saldívar, los líderes de Morena, John Ackerman, la misma Olga Sánchez Cordero, decían en la misma Asamblea Nacional de Morena, presentaron el proyecto de constitución y estaba en la página del partido Morena y quitaron el enlace en cuanto lo empezamos a denunciar, porque ahí sin ningún problema decían que era contra los yanquis, ¿no? Contra los Estados Unidos, decían que el capitalismo era un sistema que se iba a terminar en México, que las empresas se iban a convertir en cooperativas, dice que se acababa la propiedad privada y que la propiedad privada va a pasar a ser concesiones porque todo ya va a ser del Estado y a ti te va a quedar nada más una concesión. Toda la impronta, digamos, histórica del sociocomunismo ahí en la constitución que quieren imponer para México si gana Claudia Sheinbaum. En el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum 2024-2030, bueno, pues nada más quien no sepa leer no le va a entender, pero está clarísimo a dónde ella, bueno, alguien dirá, no son comunistas. ¿Ya viste los libros de texto de los niños? ¿Ya viste los cambios que le hicieron? ¿Ya viste todo lo que le incluye? Digo, perdón, pero son actitudes estúpidas. O sea, el terquear con una evidencia masiva. ¿Viste que incluyeron a Fidel Castro? ¿Viste que incluyeron alabando a las dictaduras? ¿Viste que en los nuevos libros traen todo este rollo de estas dictaduras de generar sectas? ¿Viste cómo hablan, promueven el chamanismo, la Santa Muerte? Vienen los libros de texto. Yo tengo muchas conferencias, búscalas en mi canal de YouTube. Anduvimos por todo el país, promovimos amparos para los padres de familia, en unos lados, en unos estados se pudo, en otros jueces federales, hasta enojados porque también hay jueces de la Cuarta Transformación que dicen, es que ustedes están en contra de esta nueva realidad de la a la gente le movieron el dedo en la boca con esto del odio. ¿Para qué? Para que ellos pudieran apoderarse del país. Todo lo que estoy diciendo es público, son Ya le vamos a comunistas. entrar a la ¿Quién lo dice? concentración. Lo dice, por ejemplo, el subsecretario de Educación, Concheiro, subsecretario de Educación del gobierno López Obrador, claramente lo ha declarado. Lo que queremos para México es el comunismo. Dolores Padierna lo dijo, saliendo de la firma de los acuerdos del Foro de Sao Paulo, lo que queremos es el comunismo para México. O sea, cuando alguien dice, no, es que Morena no es comunista, pues estás contradiciendo al mismo partido, porque es lo que ellos han declarado. Lee la declaración de principios del partido Morena. Son comunistas. La iglesia condena el comunismo y nadie debería de votar por un comunista. Está condenado por la iglesia. Comunismo, primer punto. Es un proyecto comunista. En el comunismo no hay libertad de culto, no hay religión, no hay derechos humanos, no hay democracia, mucho menos hay votaciones. O sea, ¿quiénes serán los países comunistas? Pues se está inundando el continente, ¿no?
se están apoderando porque se alían con el narcotráfico, llegaron al gobierno con Correa de Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, está Ortega en Nicaragua, ¿no? Hasta encarcelando obispos y sacerdotes. Está en Venezuela el caso primero Hugo Chávez, que entró en el 98, y ahora Nicolás Maduro, y no los pueden sacar. Los grandes amigos del presidente de la República, los que les manda dinero, a quien les manda traer médicos, a quien les manda traer operadores políticos, ahorita están metiendo un montón de gente de Centro y Sudamérica, de estas naciones gobernadas por dictadores, para que vengan a votar. Ya los hicieron mexicanos, hasta les están dando dinero a cubanos y a venezolanos. Métete a las noticias para que sepas. Esta filia que tiene el gobierno mexicano, ¿con quién es? Pues con todas las dictaduras que hay en el continente, porque nos gobierna un dictador. Un dictador que piensa volver a la presidencia en el año 2027 a través de la ley de revocación de mandato, igualito que Chávez, igualito que en su momento Ortega, igualito que la reelección de Evo, igualito que todos los dictadores del continente. Es exactamente la misma historia. Son los mismos procesos, los discursos son iguales, dicen las mismas cosas, las mismas frases. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo, ¿no? Primero los pobres, todos estos engaños. Ahora Petro en Colombia, su campaña de Petro para ganar el hoy presidente colombiano, que es un guerrillero, un cuate de izquierda radical, horrible, igual Santero, igual que López Obrador, lo mismo. Bueno, los discursos, hay discursos completos donde no le cambiaba nada, y los detectaron, ¿verdad? Y hoy este discurso de López Obrador no se parece, son las mismas palabras durante 5 minutos de lo que dijo un discurso, del discurso que acaba de dar Petro. Nada más que López Obrador lo dio en tal fecha. Bueno, son comunistas, primera razón. Segunda razón, te debería interesar. López Obrador es masón y Claudia Sheinbaum también, pertenecen a la masonería. Oye, ¿qué es la masonería? Es una organización internacional que está en contra de la Iglesia Católica, condenada por la Iglesia, están excomulgados por la Iglesia todos los miembros de la masonería, y excomulgado todo aquel que apoye sus proyectos, se afilie o preste algún tipo de servicio para los fines de la masonería o para las asociaciones o corporaciones que tienen, porque están muy extendidos. Es una organización anticatólica, anticristiana, que tiene 300 años y que en México, pues bueno, desde que México es un país independiente, han tenido presencia. Se fundó una de estas obediencias de las logias masónicas. Ellos dicen que es una hermandad, es una religión, la religión de Lucifer. O sea, en 1825 iniciaron en México bajo una de estas escuelas, se llama Rito Nacional Mexicano, y ellos tienen diferentes obediencias, se juntan en comunidades a las cuales llaman logias, ahí tienen talleres, que es donde los van llevando poco a poco, van subiendo de grados, y pues resulta que el hoy presidente de México es un masón practicante que pertenece a Rito Nacional Mexicano. ¿Y qué tiene que pertenezca a eso? Que es la parte más anticatólica, voy a decirlo así, es la parte más satánica de la masonería. Han pertenecido Benito Juárez García, el gran destructor de la Iglesia y de México, ¿no? El que los masones nos vendieron como el benemérito de las Américas, que fue un hombre, obviamente, que persiguió la Iglesia, la quiso aniquilar en México, ¿no? No es que haya hecho la separación Iglesia-Estado, la quiso aniquilar, lo que pasa es que Dios no se lo permitió. Y después vinieron 60 años después, otros masones de la misma logia masónica, de la misma obediencia, perdón, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, y desataron una guerra, la guerra cristera, porque otra vez quisieron abolir. Pues resulta que López Obrador, López Obrador que hace 2 semanas salió y declaró en la mañanera que él habla con Benito Juárez, con el espíritu de Benito Juárez. ¿Y por qué dijo que habla con Benito Juárez? Porque el espíritu de Benito Juárez, nuestros exorcistas católicos, saben que es un alma condenada, así como en un poseso se puede manifestar Hitler en Europa, o sea, a nosotros los posesos se les manifiesta el espíritu de Benito Juárez. Es un santón de la masonería, ellos lo invocan en sus rituales, en sus ceremonias privadas, para interceder. ¿Ante quién? Ante el dios de la masonería. Lo explico así. En la masonería, Yahvé es el dios malo, el nuestro, el de los cristianos, y Lucifer es el dios de la luz, es el dios bueno. Nosotros piensan que nosotros creemos en el Dios malo y ellos creen en el Dios bueno, porque su Dios les da el conocimiento, les da la luz para que ellos vean la realidad, los quita de dogmas, les quita de religiones y los empodera y los convierte como en dioses. Entonces, bueno, pues, ¿se acuerdan de lo del libro del Génesis? Es que si comen seréis como dioses. Es la masonería. ¿Cuál es la religión de Satanás? Aunque muchos masones entran y en los primeros grados no saben ni en lo que se metieron, ¿verdad? Van buscando poder, van buscando conexiones políticas, públicas. Bueno, hay muchos libros, muchos testimonios.
La masonería se defiende en México, ¿no? La masonería ha estado vinculada al poder. Ante las acusaciones siempre salen a decir que ellos tienen otros datos. Ahora dice así el presidente, pero ellos siempre salen a negar. Pues estamos hablando de una agrupación perversa, sí con poder desde el punto de vista humano, material, muy perversa. Vemos, por ejemplo, cómo dos logias masónicas tienen un pacto de impunidad, el grupo Atlacomulco de Enrique Peña Nieto, de todos ellos, y en este caso Rito Nacional Mexicano de López Obrador, Bartlett, Claudia Sheinbaum, todos ellos. Por eso es que no se tocaron y por eso es que no hubo cárcel ni para Peña ni para nadie, pero por eso es que les han dado impunidad a todos, porque es un acuerdo entre masones, a todos los políticos masones que están en ese grupo. Hay gente ignorante que dice, no, es que para estar en el gobierno en México tienes que ser masón. Cállese, usted ni sabe qué está diciendo usted. O sea, claro que no es eso, ni que la masonería tuviera tanto poder. Es que todos los presidentes han sido masones. Cállese, sí, ya mero. Imagínese usted, cuando Vicente Fox fue nombrado presidente de la República y tomó posesión, vean los videos, por favor, no se queden con lo que yo les digo, métanse a internet y búsquenlo todo. Así como hoy te digo que revises el discurso de López Obrador cuando ganó, que él dijo en su toma de posesión, está en internet si lo quieres buscar, él dijo, esto no es un cambio de partido, es un cambio de régimen. Los mexicanos no supieron ni qué les dijeron. ¿Cómo? Pero ¿no era entonces que el PRI perdiera y que no votamos por el PAN y que votamos ahora por Morena? No, dijo López Obrador, no es un cambio de partido, es un cambio de régimen. ¿Qué significa? Nosotros vivíamos en un régimen de republicano, de república, Estados Unidos mexicanos. Por eso le quieren cambiar también el nombre al país. ¿Por qué? Porque es un país que sí había corrupción, que sí había desigualdad, pero había libertad, había derechos, había orden constitucional, había división de poderes, había instituciones electorales. No sé si me estoy explicando. O sea, un país donde había un parlamento, donde había fuerzas políticas. A muchos se les olvida que López Obrador, cuando se nombró legítimo presidente allá en el Zócalo, que perdió las elecciones, hizo aquel zafarrancho, su circo, de que él era el presidente legítimo, él dijo, vamos a terminar con el sistema de partidos. ¿Qué significaba eso? El único partido que iba a haber, ¿cuál era? El de él. O sea, es este PRI que tuvimos hace 100 años, que era el único partido el que controlaba. Pues sí, pero aquel PRI no era comunista y estos sí son comunistas. Y además son masones. Oye, Mario, ya dejé eso de la masonería. A mí qué me importa. Te debería de importar porque 11 papas han sacado documentos contra la masonería y 8 los han excomulgado. ¿Cuál fue el último? El Papa Benedicto. Los excomulgó. Ratificó como prefecto para la doctrina de la fe. Las excomuniones siguen vigentes. ¿Cómo sé? No, no es cierto. El licenciado Andrés Manuel, mi gran presidente, no es masón. No, pues entonces diles a todos los miembros del gabinete que no salgan con su mandil en los actos de la masonería donde se dejan retratar. O a Manuel Jiménez Guzmán, cuando mueras y te lo encuentras, el líder de la masonería mexicana y latinoamericana, el masón más importante de los últimos 100 años en el continente, que era mexicano. Hay un montón de entrevistas en internet donde él salía a presumir porque uno de ellos había llegado y platicaba la historia, busca los videos, Manuel Jiménez Guzmán, de cómo Andrés Manuel López Obrador se había iniciado en la Logia Restauración de Villahermosa, Tabasco, toda su carrera dentro de la masonería, incluso cómo le habían otorgado un premio en la Sala Benito Juárez, siendo López Obrador jefe de gobierno en la Ciudad de México, y cómo estaban muy orgullosos, ¿no? Porque había llegado a ser presidente, y entonces él estaba en obediencia, y de la otra obediencia le dieron lo que se llama la espada flamígera, una condecoración entre ellos, y después el bastón de mando, ¿no? Que ya eso ya es un signo satánico abiertamente. ¿Cómo puedes tú pensar que tú como católico vas a votar por López Obrador? Pues, ¿qué tipo de catolicismo llevas? O sea, estás en las redes sociales, sin duda porque me estás escuchando a mí. ¿No te enteraste que López Obrador consagró al demonio en su primer acto público a la nación mexicana? ¿No te enteraste? ¿No supiste que hubo manifestaciones hasta de obispos que hablaron de esto? ¿No supiste que recibió, busca el video en internet, algo que parecía un Jesús sin rostro de color negro y que la chamana que estaba ahí, las palabras que pronunció fue invocando a los espíritus en la lengua indígena, invocando a los espíritus de la tierra, y la parte donde habla lo consagra a las fuerzas del mal para que actúen a través de él, delante de todo el país. Ay, es que López Obrador es tan buena persona, pues que tú vives en la luna. No lo supiste. Fue ampliamente denunciado.
No te sorprenda que 5 años después utiliza la efigie de la muerte, ¿no? Ningún hombre de verdad habla mal en contra de López Obrador, ¿verdad? Pues claro, porque ellos son santeros, ocultistas, masones, satánicos. Te dice en tu cara Claudia Sheinbaum que no es católica, que no es religiosa. Te dice en tu cara, utiliza la Virgen de Guadalupe en la falda, símbolos cristianos, cuando sabes perfectamente que ni creyente es, y algunos católicos atarantados que se comieron la propaganda para dividir el voto, ahora odian a Xochitl Gálvez, que sí es católica. No, 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 pero es que lo que pasa es que Xochitl Gálvez apoya la despenalización del aborto y apoya, oye, tú te dejaste convencer por los dos operadores que el gobierno tiene para dividir el voto, Gilberto Lozano y Eduardo Verástegui. Pobre de ti, nunca te enteraste de lo que tus obispos decían y por qué tus obispos le dieron la espalda y se hicieron a un lado porque saben quién le paga a Verástegui y saben perfecto que Eduardo trabaja como operador al servicio de Morena desde hace años. Primero candidateándose y promoviendo el partido Encuentro Social, Encuentro Solidario, que era un partido satélite de Morena. Y ahora haciendo campaña para dividir el voto católico, utilizando la buena fe de la gente, enamorando a las fanáticas que quieren un presidente católico, y los agarraron con los dos elementos, con los dos que sabían perfecto que tienen raigambre, que tienen raíz de dónde jalar el catolicismo, la Virgen de Guadalupe y el aborto, y cayeron redonditos. No, 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 no puedes votar, no puedes, las dos son gemelas, ¿qué gemelas van a hacer? ¿Cómo vas a comparar a Claudia Sheinbaum, su proyecto de nación, su trayectoria, su ideología política con Claudia Sheinbaum? No, 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 pero es que de todos modos es abortista y te comieron el cerebro y resulta que no vas a votar por la única opción que teníamos contra el comunismo. Lo lograron. Te vieron la cara y te dejaste adoctrinar. ¿Pero por qué te adoctrinaron? Porque no te acercas a tu iglesia. ¿A oír a quién? ¿A tu servidor? No, los obispos tienen 5 años denunciando al gobierno de López Obrador a través de comunicados. Métete a la página de la SEM, lee sus últimos 11 comunicados, alertando a la gente sobre la destrucción del INE, el intento, sobre el intento de tratar de acabar con la división de poderes, la alianza del gobierno con el narcotráfico. Han hecho videos los obispos, nadie se entera, ¿verdad? Porque la gente está viendo o a Noroña o algún youtubero de la 4T que le está envenenando y metiendo con mentiras y la gente se lo traga. Pero no solamente los obispos, hermanos, que es el tercer punto. Están los documentos de la iglesia que no conoces, no sabes ni siquiera que hay una doctrina social de la iglesia que te dice que debes de votar por el bien mayor posible. O sea, si puedes votar por alguien que apoya el aborto, si aún que apoya la despenalización del aborto, es mejor candidato que el otro o que los otros que quizás sean peores. O sea, votas buscando el bien mayor posible. Ejerces el voto útil. Esto es doctrina social de la iglesia. ¿Cuánta gente se dejó engañar? ¿Por qué? Ay, porque me llegó un programa de Luis Román y Montse Castillo donde dicen, ay, no, que no existe el mal menor. Ay, no, porque me llegó un post del padre Juan Rivas o del padre Juan Razo donde dicen que son los principios innegociables y que pregúntale a tu obispo, escucha a tus obispos, abre la doctrina social de la iglesia. Por ignorancia perece mi pueblo. No es posible que nos dejemos manipular de esta manera. Tantos millones de hermanos católicos que han votado por Morena, miren nada más, siguiente punto y último, miren nada más la realidad, la fosa clandestina en que se ha convertido el país. Miren las zonas controladas por el narcotráfico. Yo digo, de verdad, la gente no se da cuenta. López Obrador va a tener 90 años y va a seguir culpando a Calderón. ¿Es en serio que tú te tragaste esto? Se acabaron los decomisos de drogas, se acabaron las detenciones de narcotraficantes. Métete a revisar. Hombre, dedícale una tarde si quieres antes de la selección. Revisa la cuenta pública, compara cualquier gobierno desde el de Cedillo, hasta el de Peña, era mejor gobierno, tenía mejores números, todo mejor. Este está reprobado en todo, no por la opinión de quienes no comulgamos con este gobierno. En los propios datos del gobierno, ¿no te da pena estar apoyando a un presidente que se burla de la verdad y nos ha dejado en ridículo frente a todo el mundo cuando lo encaran los periodistas y él dice, no, yo tengo otros datos? Oiga,
Pero es que son las propias páginas de su gobierno. Han aumentado los homicidios, ha aumentado 81% la canasta básica en estos 5 años. No cumplió ninguna de sus promesas. Hay desabasto. Me dice, no, yo tengo otros datos. A una madre buscadora que yo conozco, lo agarraron López Obrador y este asesino les baja el vidrio y le dice, señor presidente, estaba desaparecida mi hija y la encontraron en una bolsa de plástico cortada en pedazos. Y no vengo por mí, vengo por todas las mujeres que están aquí pidiéndole su ayuda. El presidente de la República le contestó, yo tengo otros datos, a ustedes las mandaron los conservadores. Ese es el presidente que tenemos. El que se ríe cuando habla de las matanzas en la mañanera, porque el fondo de esto es mucho más terrible de lo que el católico común cree. Ellos necesitan la sangre de los niños abortados y de los asesinados. ¿Se imaginan por qué, no? Esta gente de ninguna manera es cristiana, es todo lo contrario. Y si tú ante la propia realidad, vamos, hoy te lo he dicho, si ni porque son comunistas, ni porque son masones, ni porque quedas excomulgado, ni porque los obispos vienen alertando hace 5 años, hasta le secuestraron un obispo para mandarle mensajes a todos de que cállense, ¿verdad? Porque el obispo lo secuestraron y casi lo matan y lo dejaron suelto por los mensajes durísimos de la SEM denunciando al gobierno, denunciándolo, lo que están haciendo, diciendo a la gente salgan a votar porque se sabe que si salen a votar particularmente la clase media, vamos a hacer pedazos a Morena. Morena tiene un voto duro de 25 millones que reciben dinero, punto. Ya no son los 30 del 18. Si la gente sale a votar, va a perder Morena. Pero vamos a un despeñadero, ¿por qué? Porque mucho católico, si no te alcanza ni por el tema del comunismo, ni por la masonería, ni quieres escuchar a tus obispos, vas, piensas, te dejaste adoctrinar, vas a ir a poner el voto nulo, que porque eres muy congruente, te dejaste engañar por Verástegui, Patricio Slim, su patrocinador, y toda la gente que está ahí moviendo esa campaña para dividir el voto. Perdóname, ¿no? O sea, caíste en el fanatismo, te convertiste en un fariseo, si tampoco quieres hacer caso de lo que dice el magisterio de la iglesia, la doctrina social de la iglesia. El propio San Juan Pablo II y el Papa Benedicto hablaron del voto por el bien mayor posible. Los dos hablaron de la obligación de votar. Esto no es una opción. Tenemos el deber de votar, y más ante la inminente penetración más profunda del comunismo en México, que ya avanzó bastante. Hay que detenerlo. Pero si nada de eso te basta y tampoco te basta la realidad, pues hermano, es una pena. Yo he cumplido hoy con decirte, si vas a votar por Morena, también serás responsable de que este país se haya convertido en comunista, y tú, con tu terquedad, con tu ceguera, con tu conveniencia, o simplemente con tu apatía y tu incongruencia como católico, le diste el poder a los enemigos de Dios. Es una decisión personal y es una respuesta que cada uno de nosotros tendrá que dar. Y bueno, no hace falta decir más. Si nosotros vamos a hablar sobre el destino de México, oveja o cabrito, ¿qué quiere ser? Tomo el texto bíblico, no hay más, ¿no? Mateo 25. E insisto, no porque en la derecha, porque me va a decir, ay, sí, como si todos los candidatos del PRIAN, porque ya de que dicen PRIAN, pues es que son adoctrinados por López Obrador, ¿no? Es como los adoctrinados por Verástegui, ¿no? Ya de que dicen el PAN ha muerto y la derechita cobarde, y no, principios no negociables, tú dices, sí, ya. El comunismo trabaja en base al adoctrinamiento, y el adoctrinamiento, ¿qué es? Construir sectas. López Obrador, cuando ganó el 18, no tenía una secta tan grande como lo era que tiene. Los han ido machaquen, le repiten lo mismo, y ahora sí, ya matan a su madre los fanáticos de López Obrador con tal de defenderlo, ¿eh? Ahora sí, ya están bien adoctrinados, se ponen violentos, son salvajes, no entienden de razones, no escuchan, luego te insultan, te dicen las mismas frases, aunque les arda, vamos a volver a ganar, y bueno, te sacan ahí el cobre de lo que aprenden de su líder. Nuestro líder es diferente y nuestro líder nos llama a decir la verdad. Lo digo como ciudadano, pero lo digo como un hombre de fe. Para los católicos, nuestro líder es el dueño de este país y de nuestra vida, se llama Jesucristo. Y en todo el mundo cristiano este lenguaje es un lenguaje que todos entendemos. Nosotros no podemos escupirle en la cara al Señor dejando de ser cristianos al momento de votar. O somos o no somos.
en una integridad de vida. No lo puedes hacer. Métete a ver qué dicen los obispos católicos. Si a pesar de todo tú dices, ah, no, pero pues los obispos dirán, pero yo voy a votar por un candidato no registrado, o peor, por el malandro de Gilberto Lozano, ese mercenario de la política. Yo voy a votar por Verástegui o por Lozano, o voy a poner mi voto en blanco porque soy puro e inmaculado. Qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, demos buen ejemplo, hagamos lo correcto y entendamos que es libertad o dictadura, democracia o dictadura, no hay más. Estas pueden ser las últimas elecciones. Alguien dice, oye, no, pero no ha pasado todo lo que ustedes dijeron que Venezuela, ¿no ha pasado? Dijimos que iban cada 2 años, tienen los acuerdos y los tiempos previstos para cada parte del plan. ¿No ha pasado? ¿No modificaron libros de texto? ¿No nos dejaron sin policía federal? ¿No militarizaron el país? ¿No hicieron una Guardia Nacional de más de 900,000 personas para no tocar el narcotráfico? ¿No? ¿No aumentaron las cosas de manera terrible? ¿No hay una polarización social debido al adoctrinamiento? ¿No están comprando a 22 millones de mexicanos a través del reparto de dinero indiscriminado? No han hecho obras que ninguna está terminada y todas están mal hechas y todo ha sido para robar miles y miles de millones de dólares, perdón, de pesos, como lo son Dos Bocas, el Tren Maya y todo eso. ¿No? O dime tú, ¿a cuántos gobernantes corruptos del pasado metieron a la cárcel? O dime tú realmente dónde está el beneficio o en qué país vives. Nosotros sabemos que no somos ciudadanos de este mundo. Trabajamos por una recompensa que vendrá detrás, después de esta vida. Pero mientras estemos aquí tenemos que hacer lo correcto. Y mis queridos hermanos, es hacer lo correcto. Te invito a que tengas el valor. O sea, en cada uno de nosotros Dios tiene un misionero, pero no podemos ser cobardes. Hay que salir a decirlo. Y tenemos que estar unidos todos. Miren, a nosotros nos critican mucho, pero yo hoy he hecho puentes con gente con la que nunca pensé que me iba yo a encontrar como para trabajar juntos. Pero todos están preocupados, ¿eh? Hasta la misma masonería está fraccionada hoy. ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿cómo el comunismo? ¿Cómo van a llevar el país al comunismo? Y pues, tú ves a Beatriz Pajés y ves un montón de líderes de la masonería con todo contra López Obrador. ¿Por qué? Porque estos sí vinieron a robarse el país, porque los quieren convertir en un Cuba de 130 millones de personas. Hagamos lo correcto. Nosotros tenemos un área de influencia. Yo termino para abrir el espacio un pequeño tiempo para alguna pregunta, pero tenemos que estar basados en la realidad. Si a pesar de todo la gente dice, no, yo voy a votar por Morena, pues bueno, en tu conciencia y el día de tu juicio darás cuentas. Pero te van a preguntar, ¿qué hiciste el día que el comunismo se quería quedar con México, donde te dicen hacer? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Le vas a decir a Dios que lo que pasa es que no querías que regresara el PRIAN, cuando el PRIAN es el mismo Morena? ¿Qué respuesta le vas a dar? ¿Le vas a decir que lo que pasa es que aquí quién te iba a dar el dinerito que te daba el gobierno de Morena? ¿Le vas a decir que sí porque tú también odias a los políticos de antes y tú no querías que volviera la corrupción? Por favor, si tú apoyas a López Obrador es por corrupto. La corrupción no se fue, la corrupción ahora se agrandó porque eres un Judas que te estás vendiendo por 30 monedas. Entonces, hermanos, al pan pan y al vino vino, yo espero que haya sido de utilidad la charla. No sé si Alex y Nidia me permitan, no sé si abrimos para si hay alguna pregunta o si me pasen preguntas, porque no tengo preguntas yo o que alguien las escriba para que las podamos responder y con mucho gusto. Para no abrir el audio, no sé cuántas personas tenemos conectadas, pero se nos puede hacer, somos sí se puede manejar. ¿Qué hacemos? Tú dime, Nidia, abrimos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún unlover que me quiera matar. Muchas gracias, licenciado. No sé si Rosario o Xochitl tengan alguna pregunta. La verdad es que las preguntas que nosotros habíamos preparado con la exposición que nos acaba de dar, pues ha quedado más que claro, ¿no? O sea, Ok, lo del prianismo, por qué Xochitl, por qué estamos tan divididos como católicos, si es opción o no lo de dar el voto. La verdad es que todo eso nos quedó más que claro. No sé si tengan ustedes algo específico o alguna duda, Rosario, Xochitl, que les haya surgido después de la charla. Solo que si se pudiera compartir a lo mejor alguna liga donde, no sé, un video o algo para poder compartirlo, porque por lo que veo sí faltó gente. Y yo a veces lo que hago es que
veo algo de información y lo comparto y les digo a las amigas, ¿verdad? En este caso, pues yo soy mujer, que lo pongan y lo escuchen mientras están haciendo la comida o el aseo de casa o algo de los hijos, ¿verdad? Entonces es algo que de alguna manera podemos aprovechar para que les llegue esta información. Xochitl, se está transmitiendo por 2 vías en vivo. Por ejemplo, una vía abierta es YouTube, y en YouTube, pues ya ahorita a ti y a todos los están viendo, no sé, 500 o 1000 personas, pero los pueden ver el video, lo puedes mandar. O sea, yo con mucho gusto, si me dan algún medio para que mi equipo lo pueda hacer, les mandamos la liga para que ustedes lo puedan compartir, ¿no? Ustedes no me van a creer, pero es que termino de dar una charla y casi casi comienzo a dar otra, ¿no? Estamos dando 3 hasta 4 al día. Le ofrecimos al Señor hacer todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? O sea, eh, llegaremos al día de las elecciones con el deber cumplido hasta ese momento y estando listos para lo que se tenga que dar después, ¿no? Pues somos iglesia. Los cristianos nunca dejamos de trabajar. Los cristianos tenemos a un Dios amoroso, hermoso, pero muy exigente, que espera que sus hijos pues hagan lo que les toca. Así es que en ese esfuerzo estamos. Va a estar en el canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Lic Mario Gallardo Mendiolea. Entonces, ahí la van a encontrar. Y van a encontrar algunas, porque no nos da tiempo subir todas, pero algunas de las charlas que hemos estado dando en estos días. Pero para este en concreto, Xochitl, ahí la van a encontrar. Y pues no sé si te lo mande ya a ti Nidia, si te mande, Nidia, para que tú se lo repartas. Sí, claro. El enlace, les digo ahorita aquí en el equipo que te lo manden, porque aunque no lo crean, yo ahorita todavía me voy a otro compromiso. Entonces, vamos a estar trabajando. ¿Qué pasó, Nidia? Dime, no te escucho. ¿No me escucha ahí? ¿Ya? Ya te escucho ahí, sí. Una última inquietud. Bueno, también invitamos a personas o a jóvenes, ¿verdad? Sí. Tengo 37 años, pero compañeritos de trabajo de 18 años, de 20 años, 21 años, que me dicen, no, pues es que es la vieja política. Entonces ellos están súper enamorados con la canción de Maines, ellos dicen que Maines es la opción, entonces la verdad es que sí se fueron como que este movimiento sí se fue muy enfocado a los jóvenes así súper chiquitos. Y ella me dice, es que yo realmente, bueno, una de las muchachitas, me dice, yo realmente no sé diferenciar entre uno y otro, y yo le trato de explicar pues todo lo que ya vimos, y ella me dice, es que no me queda claro porque Maines no, porque Maines es lo que a mí me representa, entonces digo, bueno, entra a la conferencia, no, creo que no puedo entrar, no sé si la esté viendo por YouTube, pero algo así en específico que nos pueda decir para ellos, o sea, un mensaje así para los súper jovencitos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, los chavos en México, ¿no? Los jóvenes, que sobre todo los que van a votar por primera vez, que es un bloque ¿no? Del padrón electoral bastante grande. Bueno, pues deben de saber varias cosas, ¿no? Les han visto la cara con este asunto de la nueva política y la vieja política. Jorge Álvarez Maínez es un payaso, es un prestanombres del gobierno. El Partido Movimiento Ciudadano fue creado, de hecho, como una tercera vía para llevar en origen a Marcelo Ebrard a la presidencia, y después Dante Delgado, su presidente, se apoderó de él. Y métete, joven, a investigar. Movimiento Ciudadano le ha apoyado y le ha votado en el Congreso el 93% de las iniciativas del Partido Morena. O sea, no es oposición. De hecho, cuando Morena ha sacado todo su proyecto gracias a MC, es un ridículo cuando los de MC dicen que son algo diferente. Mentira. O sea, MC ha estado todo el sexenio en alianza política pública, y en el Congreso y en los estados ha estado en alianza con Morena. De hecho, todos sus líderes, Dante Delgado, el mismo Samuel García, gobernador de Nuevo León, en su momento Alfaro, bueno, pues métanse, por favor, a mis perfiles, métanse a Facebook. Yo en Facebook subí un artículo hoy precisamente, en Facebook, ¿cómo estamos? Igual, licenciado Mario Gallardo Mendiolea. Si tienen Facebook, van a decir que ustedes solamente tienen Instagram, ¿no? Que yo estoy muy viejo, pero métanse a Facebook y vean un escrito que acabo de publicar hoy, dirigido a los jóvenes, ¿no? Precisamente hablándoles de manera concisa
de la historia política del país en los últimos 30 años y haciéndole referencia a esto. Tienen que salir a salvar su país. El gobierno generó, o sea, estos sistemas comunistas generan propaganda y adoctrinamiento para todos los sectores. Piensan cómo cooptar y cómo dividir a los católicos, cómo para los jóvenes. Para eso utilizaron MC y de hecho los candidatos de MC, Colosio y todo, han tenido este perfil, pero es empezar a atraer a la juventud para llevarla ¿a dónde? Pues al comunismo, simplemente que con el rostro de MC. Lo voy a decir claramente, Jorge Álvarez Maínez no es un candidato para recibir votos. Su candidatura fue creada y la inclusión de MC, que obviamente no se quiso meter en la alianza con PRI-PAN-PRD porque ellos trabajan para Morena, por eso se quedaron solos como una tercera opción, no es para captar votos, no van a ganar nada, era para quitar votos. ¿Y a quién? Joven, si tú tienes alguna duda de para quién trabaja MC, pues ve los debates, sobre todo ve el último para que veas a quién Jorge Morales Maínez estuvo tratando de masacrar todo el debate, pues a Xochitl Gálvez, porque su misión, ¿cuál es? Que gane Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo te digo a ti, joven, que me escuchas, la juventud mexicana, yo pienso que Morena y López Obrador se han equivocado en tantas cosas de proyección sobre lo que piensan que somos los mexicanos y sobre pues este poder o esta sabiduría que ellos piensan que tienen de cómo manipular a la sociedad. Los jóvenes mexicanos, yo conozco a muchísimos liderazgos, pues que no, obviamente no se tragaron el cuento de Jorge Álvarez Maínez. ¿Por qué? Porque la juventud mexicana investiga, tienen el chip, además de irse a documentar, de informarse, no van a votar por un idiota como Maínez que no los represente, y que además este cuento de la nueva política es una historia. No hay nada más viejo que Dante Delgado en el sistema político mexicano, el presidente del partido de MC. O sea, no hay nada que represente. Métete a la historia, ve la cantidad de partidos en que ha estado, ve. Y ellos son los que controlan y pusieron a este hombre que es un desconocido, que además es un gran hipócrita, porque como MC tenía discurso de oposición y ahora no tiene discurso de oposición, ahora es pro Morena, ¿verdad? Entonces, o sea, te están queriendo engañar y si tú crees que te representa, pues pregúntales a los chavos de Nuevo León que confiaron en Samuel García y en la youtubera de su esposa, pues nada más pregúntales si hoy les fue bien con MC, con Samuel García, como gobernador en Nuevo León. Pregúntale a los jóvenes, no solamente a la gente adulta, pregúntale a los jóvenes. No, MC es un partido en extinción, es un partido satélite de Morena y es pues la cuarta opción. Se unió con el PT, con el Verde, que son una canasta que recoge puras lacras de política, oportunistas, mercenarios, y en MC se quedaron los por fuera aparentándose la opción a los jóvenes. Fue el proyecto para quitarle el voto de la juventud a quien puede vencer a Morena. No sé si me explico con esto. O sea, es el proyecto para quitarle los votos a quien puede vencer a Morena, porque a final de cuentas en estas elecciones, ¿por quién tenemos que votar? Pues por quien puede vencer a Morena. La gente dirá, oye, y en Jalisco y en Nuevo León, donde la gente se tragó el cuento y terminó por odiar tanto al PRI y al PAN, que todos votaron por MC, y de hecho hoy, en esos estados, muy probablemente, para ganar a Morena, tendremos que votar por MC. Pues en menudos problemas están los habitantes de ese estado, porque votando por MC, pues no votas por el hermano, pero sí por el primo hermano, ¿no? O sea, estás votando realmente por una coalición política, porque MC, pues, es parte de Morena. Entonces, pues, estamos en problemas porque deberíamos todos de votar. Aprovecho para decir esto, Nidia. ¿Por qué por PRI, PAN, PRD? Si son partidos que antes eran enemigos y demás. Bueno, joven que me escuchas, documenta. En todos los países donde llegó al poder una fuerza política aliada con el narcotráfico, adherida al Foro de Sao Paulo, llámese Chile, llámese Colombia, llámese Venezuela, llámese Bolivia, en todos los países, las fuerzas de oposición tuvieron que unirse. ¿Para qué? Para sobrevivir. O sea, este fenómeno que pasa hoy en México ya pasó en otros países y así es como han vencido al comunismo, que ha llegado y después no quiere dejar el poder, que ese es el gran peligro. López Obrador no piensa dejar el poder. Entonces, le dicen Esquirola Maínez, pues yo pienso que esta es una forma muy tierna y educada, ¿no? Es un mercenario que se prestó para engañar a la gente. Además, no tires tu voto, date cuenta, con un 3% Maínez, aunque hubiera sido legítima la candidatura, no llega a ningún lado. No estamos para tirar votos, no estamos para anular votos, no estamos para votar porque no va a ganar, porque corremos el riesgo que ya no hay elecciones después. Tienes que documentarte bien, nos estamos enfrentando
al narcosocialismo, a estas nuevas izquierdas del siglo XXI, búscate los libros de Agustín Laje, trata de documentarte, ve por quién está, qué nos estamos jugando la vida democrática, pero la libertad de tu país. Es que tú, joven, a lo mejor no lo ves porque tienes muy lejano, has vivido en un país libre, en un país con inseguridad, pero en un país libre donde puedes salir a vender tacos y a lo mejor ni te multan, donde puedes dedicarte a ser chofer, estudiar una carrera si le echas ganas o ser narcotraficante, tienes la libertad. Eso se acaba. Eso se acaba en un país comunista, en una dictadura populista de izquierda radical. Eso se acaba. Entonces, los jóvenes tienen que salir a dar la batalla, tienen que salir a defender su futuro. No pueden creer que MC los representa. La juventud mexicana es valiosa, quiere tener un futuro, quiere competir con el extranjero, quieren ir a la universidad, quieren prepararse. No quieren vivir de la limosna de unos populistas, ladrones, asesinos, como los líderes de Morena y el hoy presidente de México. Entonces, yo espero que este mensaje, seguramente lo van a cortar, porque siempre cortan los mensajes y los mandan ahí a circular en internet. Espero que le llegue a muchos jóvenes para que los jóvenes despierten. No hay tiempo. No te vayas con las fantasías. No existe la vieja política. La vieja política siempre ha puesto a desalmados, infelices como Maines para dividir el voto. Él es hijo y es parte de la vieja política. No hay nueva política, ni en Verástegui, ni en... No hay nada de vieja política. Son esquiroles del sistema, son gente que le está ayudando a Sheinbaum a ganar la presidencia. Nada más, por favor. Necesitamos que muchos jóvenes participen de política, que lleven todo su talento y sus ganas de ver a su nación ser una nación próspera, de ver a México bien, pero por favor no caigamos en esto. No caigamos en estar apoyando, estar tirando el voto a la basura, porque ni siquiera es una propuesta legítima. O dime tú, joven, ¿ya leíste la propuesta de Maines para México? ¿Ya la leíste, ya la analizaste? Porque creo que si le dedicas un poquito de tiempo te vas a dar cuenta que es una tomada de pelo. Entonces, yo confío mucho en que los jóvenes hagan lo correcto y que defiendan a su país y que además lo difundan entre otros jóvenes. No te cae muy bien Xochitl Gálvez, te han hablado muy mal del PRIAN, es lo que hay en este momento para vencer el comunismo, es lo que hay. Es como te levantas en la mañana, yo me levanto, abro el closet del vestidor, me pongo frente al espejo, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, no hay otra cosa. Con esto tenemos que enfrentar y tenemos que combatir. Adelante, no es el mundo perfecto, pero hoy no estamos para perder el tiempo ni para perder votos. Por favor, que nadie vote por Morena. Estamos impidiendo un cambio de régimen, son palabras de López Obrador. Estamos impidiendo llegar al narcosocialismo de manera plena, ya sin herramientas, ya sin INE, ya sin división de poderes, ya sin, por favor, joven, te aseguro que tú quieres otra cosa. Esa es mi respuesta, Miguel. Muchísimas gracias, licenciado. Pues a nombre de todos quienes van a ver esta retransmisión, le agradezco muchísimo. Que Dios le siga dando la fortaleza que hasta ahorita tiene para salir adelante y pues a evangelizar a todos los que estamos sedientos, ¿verdad? Y también pues fortalecernos para pues ahora sí de que no descansar hasta el 2 de junio. Ahí ojalá que a todos los que se pudieron unir, a todos los que lo van a ver, de verdad que sean bien conscientes de que, como dice el licenciado, es lo que hay. O sea, Es lo que hay. tenemos sí o sí que votar por la alianza opositora al gobierno actual. Y pues muchas gracias nuevamente. Dios los bendiga. Gracias a todos ustedes por el tiempo, por la oportunidad y bueno, nos encomendamos a sus oraciones para los que son gente de oración y de fe y les agradecemos por el tiempo y el espacio y a compartir con otras personas. Así es que vamos juntos y seguramente Dios nos dará la victoria. Sigamos trabajando. Un abrazo para todos, que tengan buena tarde. Igualmente.